Profe, creo que no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces vamos a continuar. Sí, ya se escucha muy bien. Les decía que la clase de hoy vamos a iniciar el tema de los objetos, de la programación orientada a objetos, pero bueno, antes de eso pues hay que definir qué es un objeto y antes de eso qué son clases, una clase. ¿Sí? Entonces de eso les voy a tratar la clase de hoy. Les decía también que como lo hemos hecho en las últimas semanas, pues el lunes se lo dedico al 100% al tema. Ya el miércoles hablaremos del proyecto que entregaron y de lo que sigue y de actividades que he estado calificando y el resto del tema y quizás algunos temas más. Pero hoy de 1 hora se lo dedico por completo al tema. Entonces voy a comenzar a presentar. E iniciamos con el tema de clases y objetos. Bien, ya estoy presentando. Acabo de subir una presentación de PDF a Classroom, que es la que les voy a mostrar en un momento, y varios programas que también son los programas que vamos a empezar a teclear a partir de hoy. Dejen cargar la presentación. Bien, pues el tema de hoy es lo básico de clases y objetos, que es una clase, que es un objeto, y empezar a programar algo con objetos. Una clase es un tipo de dato, pero a diferencia de los tipos de datos ya definidos por Python, este va a ser creado por nosotros. Una clase es un tipo de datos definidos por el usuario. Un tipo de datos son las listas, otro tipo de datos son los diccionarios, otro tipo definidos en Python, otro tipo de datos son los arrays definidos en NumPy. Pero vamos a hablar de tipos de datos que son definidos por el usuario. Nosotros, si nos conviene, lo vamos a definir. Y ya que definiste una clase que es un tipo de dato, puedes crear instancias de una clase, y es decir, vas a crear un objeto. Vas a crear un objeto del tipo de dato que necesitas. Vas a crear un objeto de la clase que te interesa.
Mira, y para que se entienda mejor, luego vamos con un ejemplo. Voy a crear un nuevo tipo de dato que se llama punto. Sí, punto, un punto. ¿Qué es un punto? Bueno, su definición matemática, un punto es un espacio definido por sus coordenadas. En un espacio bidimensional, si tú le das la coordenada x3 y le das la coordenada y, encuentras un punto ubicado en esas coordenadas. Bueno, pues lo voy a tratar como una nueva clase de datos y se va a llamar como yo quiero, se va a llamar punto. ¿Sí? Para que sea fácil de entender, pues piensen en la definición matemática de un punto y piensen en puntos bidimensionales también para que el ejemplo sea lo más sencillo posible. ¿Sí? Entonces piensen en un punto, en un plano. Recuerden que en matemáticas nosotros para representar un punto pues utilizamos sus coordenadas separadas por una coma, 0,0, por ejemplo, representa el origen en nuestro eje de coordenadas y ahí tenemos el punto que llamamos origen, ¿sí? Con ese tipo de datos, puntos, voy a crear una clase y voy a empezar a plantearme problemas para que vean que va a ser mucho más fácil con mi clase punto que de una forma tradicional que hubiéramos hecho en Python. ¿Cómo voy a definir una clase? Tan sencillo como escribir estos dos renglones. Yo escribo la palabra reservada class y el nombre de la clase. Todavía no le doy características, todavía no le digo a Python, le doy información que se pueda relacionar con un punto matemático. Simplemente le digo, quiero un tipo de datos definido por mí, que es una clase que se llame punto. Obviamente la palabra punto también, ustedes escríbanla como quieran, escriban punto en inglés, escriban punto todo en mayúsculas, escriban punto con P mayúscula o escriban punto con P minúscula. Ustedes, nosotros somos libres de escribir nuestra clase, de darle el nombre que se nos ocurra. Incluso le puedo dar el nombre de elefante para representar un punto matemático y nada me lo puede impedir, ¿verdad? Bien, entonces con class, bueno, y después va la sentencia pass, porque una sentencia compuesta no puede estar vacía, entonces el pass que no tiene efectos, que no tiene consecuencias, pues nada más nos permite definir un tipo de datos que se va a llamar punto. En Python, por ejemplo, nosotros no tenemos que definir una lista ni un diccionario, Python ya lo sabe, con la nomenclatura correcta lo acepta, pero que esta clase, este tipo de datos punto, que a mí se me ha ocurrido, pues sí se lo tengo que explicar y lo tengo que dar de alta en Python. Entonces, en todos los programas en los que yo voy a utilizar esta clase punto para representar un punto matemático, tengo que definirlo al principio del programa. Escribir class, punto, dos puntos y la sentencia pass. Ahora sí, fíjense, en la diapositiva anterior les decía, tengo que crear instancias, es decir, un objeto que sea una de esta clase. Voy a elegir una variable que se llama blanco y que es un punto, ¿sí? Entonces digo blanco. ¿Por qué blanco? Porque, bueno, un punto puede ser el blanco de algo que le lances a ese punto, ¿no? Por eso la ocurrencia de ponerle blanco. Bueno, ese punto blanco es un punto. Entonces, blanco igual a punto entre paréntesis. Ya con eso a la variable blanco le estamos asignando un tipo de datos que se llama punto. Pero Python lo adivina. Le tienes que dar atributos, le tienes que dar propiedades. Y un punto necesita de dos datos. Ya lo habíamos visto ahorita, necesitamos de dos coordenadas. Vamos a decir que una es en X, otra es en Y. También puedes utilizar las letras que quieras, Z, W, pero bueno, la costumbre es decir que tiene dos coordenadas, una en X, que acostumbramos imaginárnosla como la coordenada horizontal, y una en Y, que la acostumbramos reservar para la vertical. Entonces, le estamos dando atributos a ese punto
y en particular al objeto que se llama blanco, diciendo que blanco.x tiene un valor de 3 y blanco.y tiene un valor de 4. La variable blanco apunta a un objeto punto, del tipo punto, que contiene dos atributos, su valor a lo largo de X y su valor a lo largo de Y, y cada atributo en este caso es un número. Hay otros objetos donde sus atributos van a ser cadenas, o van a ser listas, o van a ser números enteros, o van a ser números flotantes, o van a ser booleanos. En este caso, por la naturaleza del problema, el punto necesita de dos atributos, que son dos números. Y en principio los estoy tecleando como flotantes, no como enteros, para que sea más amplio su uso. Entonces, yo puedo leer el valor de un atributo utilizando el print. Print blanco.y me va a dar la coordenada en Y4. Print blanco.x me va a dar la coordenada en X3. Entonces, los atributos son propiedades que le queremos añadir a la clase. Porque más con definir la clase no es suficiente. Para Python, punto no es nada. Cuando le empiezas a dar atributos, entonces ya es un objeto que tiene una coordenada en X, que tiene una coordenada en Y, que tiene un nombre, que tiene un color, que tiene un tamaño, que tiene una altura, que tiene una forma, no lo sé. En el caso del punto, nada más tiene coordenadas, dos números. Este ejemplo, pues obviamente también es muy, muy sencillo. Entonces, podemos usar la notación de punto como parte de cualquier expresión. Y eso, fíjense, ya lo voy a hacer mejor en Spider. Dejen ir a Spider. Ahorita Spider está en blanco. Dejen ir a la terminal. Es más, voy a limpiar la terminal. Y voy a empezar a escribir. Lo primero que tengo que escribir es que yo tengo una clase de datos que se llama punto, pass, enter, y ya la aceptó. Bien. Y voy a escribir un primer objeto que se llama blanco, que es del tipo punto, y ya me lo aceptó. Fíjense, si ahorita imprimo blanco, ya me lo reconoce como un objeto asociado a una clase que se llama punto, pero no le he dado valores. Bueno, aquí no lo podemos ver que no le he dado valores, luego explicamos estos números que están en código hexadecimal. Bien, pues a blanco, teniendo yo en mente que es un punto, le asigno un valor, una instancia, 3.0, eje X, blanco, punto Y es igual a 4.0, y me los acepta. Puedo imprimir esas coordenadas, print blanco.x, y me va a dar el 3, print blanco.y, y me va a dar el 4. Y pudiera tener otros objetos que fueran puntos y con coordenadas diferentes. Miren, voy a hacer voy a escribir un print muy simple para para que me imprima esas coordenadas. Le voy a decir blanco, no, corchete, paréntesis, cierro corchete, coma, blanco.x, coma, comillas, coma, comillas, coma, fuera de las comillas, blanco.y, y cierro, no, coma, coma, comillas, cierro paréntesis, comillas, y ahora cierro el paréntesis, pero del print, enter. Entonces lo que mandé es imprimir las coordenadas.
3.0, 4.0. Quizás ahorita en un programa que haga, o en varios programas que haga, que quiero reportar resultados, y el resultado es una coordenada, un par de coordenadas, entonces puedo copiar ese renglón 99. ¿Sí? Si solo escribo print, como lo hice hace un momento, print punto, no me van a aparecer las coordenadas. No, print blanco. Print blanco es el objeto. Entonces, nada más me aparece un mensaje de que blanco es parte del tipo de datos punto, pero me aparece aquí un código hexadecimal. Ese código, dentro de este código hexadecimal está la información de 3 y 4, pero la tendría que convertir a decimal. Eso no lo voy a hacer por ahora, pero aquí está la información del 3 y 4. Si lo quiero en decimales, pues puedo hacer lo que está hecho aquí en los renglones 97 y 98, o un solo renglón como el 99 para imprimir las coordenadas. Pero mejor lo voy a hacer en forma de función. Miren, uno de los programas que ya tenía listo para hoy escribir menos en los programas es este que se llama imprime punto. Analicen el programa imprime punto. En el renglón 1 y 2 doy de alta la clase punto. En el renglón 4 escribo una función que se llama imprime punto, que lo único que hace es tomar el nombre del objeto .x como coordenada x y el nombre del objeto .y como coordenada y e imprimirlos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un punto P1 que tiene coordenadas 5 y menos 7, mando las coordenadas 5 menos 7 a la función imprime punto y me imprime el punto. Nada más. F5, ahí está, menos 5, 5, menos 7. Cualquier coordenada que se me ocurra, 10, 8.5, imprime punto, ahí está, 10,8.5. Entonces, ya avancé un pequeño paso, imprimir diferentes objetos del tipo punto. Pero bueno, también yo quiero hacer operaciones. Vamos más adelante a eso, a hacer operaciones. Me regreso al PDF de la presentación. Eso es lo que acabo de hacer. Piensen en la palabra mismo. Aquí tengo un ejemplo. Ernesto y yo tenemos la misma moto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entienden? Ernesto y yo, cualquier otra persona y yo tenemos la misma moto. Fíjense cómo utilizamos la palabra la misma. Cuando escuchamos que alguien dice, yo y mi vecino tenemos el mismo carro, mi primo y yo tenemos la misma computadora, sabemos que no se refieren al mismo objeto. Si hablan de la misma moto, sabemos en lenguaje común que se refieren a que los dos tienen una moto de la misma marca, del mismo color y quizás del mismo año. ¿Sí? Eso podría ser la misma moto. En cambio, esta otra frase la entendemos diferente. Ernesto y yo tenemos la misma madre. Aquí sí sabemos que se trata de la misma persona. ¿Sí? Aquí entendemos que no se trata de la misma motocicleta. Entendemos que tenemos motos de marca, color o año o cualquier otra característica que quieran notar similar. Pero en cambio, cuando alguien dice, tú y yo tenemos la misma madre, pues quiere decir que son hermanos. ¿Sí? Entonces, vean cómo en el contexto cambia el sentido de la palabra mismo o misma. La idea de identidad es diferente según el contexto. Y dirán, ¿y esto qué tiene que ver con programación, con Python, con los objetos? Pues algo similar sucede. Si dos puntos son el mismo, ¿qué significa?
que contienen los mismos datos o que son el mismo objeto. Que contienen los mismos datos, es decir, que son objetos diferentes, pero de la misma marca, del mismo color, del mismo año, o que estamos hablando de la misma persona, de la misma motocicleta, de la misma computadora, del mismo objeto. Bueno, pues esa misma diferencia, de acuerdo al concepto, sucede en computación. Puede ser que dos puntos significan que son objetos diferentes, pero tienen los mismos datos, o que son el mismo objeto. Pueden suceder las dos cosas y hay que saber identificarlo. Entonces, un detalle importante de los objetos es la igualdad. Dos objetos diferentes pueden tener el mismo dato, los mismos datos, pero ser objetos diferentes. O un mismo objeto puede ser nombrado de diferentes formas y es el mismo objeto. Fíjense, si dos puntos tienen las mismas coordenadas, y entonces me creo un punto P1 que tiene coordenadas en X3, coordenadas en Y4, y luego creo otro punto, el punto P2, que tiene también coordenadas 3 en X, que tiene también coordenadas 4 en Y. Pero cuando le hago a Python la pregunta, P1 es el mismo objeto que P2, la respuesta es falso. Miren, vamos haciéndolo. Lo voy a hacer aquí acá. Voy a crear el punto P1 y es igual a punto, entre paréntesis. Ya estoy diciendo que P1 es un dato del tipo punto. Entonces P1.5, no. P1.x tiene una coordenada de 5. P1.y tiene una coordenada de 6. Lo voy a crear el punto P2. Y luego voy a decir que el punto P2 en X tiene un valor de 5 y que el punto P2 en Y tiene el valor de 6. ¿Sí? Ahora voy a hacerle la pregunta. El punto 1 es igual al punto 2 y la respuesta es falso. ¿Sí? La respuesta es falso. El punto 1 contiene las mismas coordenadas que el punto 2, pero no son el mismo objeto. Son objetos diferentes. Yo quiero hacer que el punto 2 sea igual al punto 1. Fíjense cómo lo estoy haciendo con un solo signo igual. Entonces ahora voy a volver a preguntar. El punto 1 es el mismo objeto que el punto 2 y ahora me va a decir que sí. Ahora sí. Después de hacer la asignación, ya me dice si estos son el mismo objeto. Punto 1 P1 y punto 2 P2 son alias del mismo objeto. Alguien le llama P1, alguien le llama P2. ¿Sí? Es como el ejemplo de tú y yo tenemos la misma madre, pues imagínense que alguien le dice mamá y alguien le dice madre, ¿sí? Pero se refieren a la misma persona. ¿Sí? Entonces, aquí ya, después de esta igualdad que se le llama igualdad superficial, ya nos estamos refiriendo al mismo objeto. Regreso al, bueno, aquí está lo que acabo de hacer. Antes de hacer, bueno, aquí no lo hice, aquí cuando me dice que es falso, tiene las mismas coordenadas, pero no son el mismo objeto. Si asignamos lo que hice punto 1 a punto 2, entonces P1 y P2 son dos variables que son alias del mismo objeto. ¿Sí? Y ese tipo de igualdad es lo que les digo que se llama igualdad superficial. Podemos escribir incluso una función que compara los contenidos de los objetos que se llame el mismo punto.
Fíjense, defino una función que se llama el mismo punto, voy a recibir el punto 1 y el punto 2, le voy a decir que el punto 1 sea igual al punto 2 en X y que en Y también suceda lo mismo, y entonces cuando aplique este programita, mismo punto al punto A o al punto B, no tiene por qué seguir siendo el punto 1 o el punto 2, vamos a crear dos objetos diferentes que contienen los mismos datos, ¿sí? Y bueno, si tenemos dos objetos diferentes que contienen los mismos datos, con mismo punto, podemos hacer que represente al mismo objeto. Dirán, ¿y esto va a ser útil? Ya lo veremos más adelante, que puede ser útil. Por ejemplo, yo tengo un punto, pero lo quiero conservar. Pero aparte quiero hacer algo más con ese punto. Entonces, a ese punto lo conservo como P1, lo copio como P2 y a P2 le hago ese algo que no lo quería hacer con P1 porque quiero conservar el punto original. Más adelante haremos algo similar. Miren, vamos a extender nuestros objetos y para que nos demos cuenta que esa clase llamada punto puede funcionar para algo más. Por ejemplo, piensen en rectángulos. Ahora quiero una clase que represente un rectángulo, ¿sí? ¿Qué información tenemos que proporcionar para definir un rectángulo? Piensen en el caso más sencillo. El rectángulo puede estar orientado verticalmente o horizontalmente, pero no diagonalmente, o sea, que no esté inclinado. Nada más piensen en un rectángulo sencillo como el que aquí estoy dibujando. Este sería un triángulo orientado verticalmente y horizontalmente, y este sería bien dibujado, un rectángulo orientado horizontalmente. Vamos a tratar de representar en Python un rectángulo vertical o horizontal. Voy a sacar de la plática un rectángulo como este que esté inclinado, que esté en una orientación diagonal respecto a un ángulo. Sí lo podemos hacer, pero ahorita no quiero platicar de ese caso. Me voy a limitar a rectángulos horizontales o verticales. Pero a ver, y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué información tengo que proporcionar para definir un rectángulo? La base y la altura. La base, muy bien, y la altura, pero algo más, porque fíjate, supongo que este sea mi objeto A y voy a dibujar aquí otro con la misma base y como la misma altura, pero no es el mismo objeto. Este es mi objeto B. Imagínate que estén bien dibujados, ¿okay? No como lo hice ahorita con el pulso mal hecho, pero imagínate que fueran de la misma altura, de la misma base. ¿Cuál es la diferencia entre el objeto A y el objeto B? Que están proyectados en otra parte del plano. Están en otra posición. Muy bien, entonces me hace falta un tercer dato. ¿Cómo yo podría ubicar un rectángulo en el plano? ¿Con 4 puntos? No, ¿para qué 4? Con 1, ¿no? Fíjate. Si yo ubico este punto y digo la esquina superior izquierda tiene que ir en este punto, no hay dos formas de colocar este rectángulo. Si digo que la esquina superior izquierda tenga que coincidir con el punto azul. No necesito definir este y este y este con uno solo. Con uno solo es suficiente. Esa es una opción. Tú puedes decir un punto que corresponde a la esquina superior izquierda.
o un punto que corresponde a la esquina superior derecha, o un punto que corresponde a la esquina inferior derecha, o un punto que corresponde a la esquina inferior izquierda, o incluso un punto que corresponda al centro del rectángulo. Entonces, para definir un rectángulo yo necesito 3 datos: la altura, lo ancho y una coordenada que ubique una esquina en particular o el centro. Fíjense, aquí está. Podemos señalar el centro, su tamaño y su altura, pero podemos señalar una de las esquinas y el tamaño. Podemos, bueno, otra opción de veras es no señales, no me des el tamaño, dame o no me des el ancho, dame 2 puntos. Uno los puntos y ahí está el ancho, ¿sí? Ahora sí, lo que sí me tienes que dar es la altura, ¿sí? Y un punto para ver hasta dónde llega el de alto. Entonces, otra opción es señalar, es que decía señalar 2, bueno, otra opción es señalar 3 puntos. Con 3 puntos, no con 4, queda definido. No me des tamaño, pero dame 3 puntos. Pero de veras, aquí lo que dice está todavía más sencillo. Dame 2 puntos, 2 esquinas opuestas. Esta es una esquina y esta es otra. Entonces, no queda más que un solo rectángulo entre 2 esquinas opuestas, ¿sí? Bueno, hay muchas formas. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de definir un rectángulo. Pero como bueno, el rectángulo es el pretexto para nuestro tema, pues voy a hacerlo de una sola forma. Voy a señalar la esquina superior izquierda del rectángulo. Es decir, si este es mi rectángulo, voy a decir su tamaño, su altura, su ancho y la coordenada de este punto. No, inferior, perdón, me equivoqué. Esquina inferior. Entonces, esta esquina. ¿Por qué elegí la esquina inferior izquierda, es decir, ese punto? Por si le asigno 0, 0, el origen, entonces el eje de coordenadas va a ser y todos los lados del rectángulo van a quedar en el primer cuadrante, nomás por hacerlo más sencillo, pero ustedes elijan cualquier cualquier esquina y funciona. Bueno, entonces voy a diseñar un tipo de datos que se llama rectángulo, que con el tamaño, que es altura, lo alto y lo ancho del rectángulo, y un punto que corresponde a la esquina inferior izquierda, yo defina un rectángulo. Bueno, pues, sí, dime. Profe, le quería preguntar que si es necesario, bueno, o que si es probable poner puntos en tercera dimensión con Z. Claro que sí es posible, pero bueno, ahorita para nuestro primer ejemplo de clase, pues no nos vamos a meter ahorita en un problema tridimensional, pero sí es posible. Incluso algo que hemos visto ya en este curso, que es las gráficas de Simplot, te pueden hacer gráficas tridimensionales, ¿sí? Más que aquí ya no vimos ejemplos de ese tipo. Bueno, entonces voy a definir una nueva clase. La clase rectángulo, aquí está en el renglón 16. Y voy a crear un objeto que se llama caja. Mi objeto se llama caja. Las cajas son generalmente rectangulares. Y entonces digo que mi caja tiene un ancho de 100 unidades, una altura de 200 unidades, ¿sí? Entonces, si esta es mi caja, el ancho es de 100, la altura es de 200, aquí está mi caja, pero ¿dónde está ubicada? ¿Aquí en esta esquina o en otra o en el centro? ¿En qué lugar de nuestro plano? Entonces, para ubicar ese punto,
yo ya tengo una clase que se llama punto. La llamo, la utilizo. Entonces, en el problema de definir un rectángulo, voy a aprovechar lo que hice antes, porque ya había resuelto el problema de definir un punto matemático. Entonces, a ese punto le llamo esquina. Caja punto esquina es un dato de la clase punto. Y tiene dos coordenadas. Vamos a pensar que esté ubicada en el eje de coordenadas, en el 0, 0. Es decir, aquí está el 0, 0. Entonces, caja esquina en X, coordenada 0. Caja punto esquina punto Y, coordenada 0. ¿Qué es lo que hice? La caja del tipo o de la clase rectángulo necesita de 3 datos, pero uno de ellos pertenece a otra clase de datos que se llama punto. Entonces al final son 4 números lo que necesito para definir ese rectángulo. Pero aquí lo importante es que 2 están directamente asociados con el tipo de datos llamado rectángulo y otros 2 están asociados con el tipo de datos llamado punto. Eso es lo que se llama una clase compuesta. El rectángulo va a ser una clase compuesta porque necesita de otra clase que se llama punto. ¿Sí? Entonces incrustamos un objeto dentro de otro. La esquina es un objeto incrustado en el objeto llamado caja. Esto se pone más interesante. Miren, vamos a hacer un programa ahorita, escribir un programa que me encuentre el centro de una caja, las coordenadas del centro de una caja. Y lo voy a escribir desde 0 para que... Nuevo archivo. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, quizás un mensaje. Función que encuentra el centro, completo, las coordenadas del centro de un rectángulo. Bien, lo primero es que este programa tiene que reconocer una clase de datos que se llama rectángulo. Tiene que reconocer una clase de datos que se llama punto. ¿Sí? Con eso tenemos que empezar nuestros programas. Bien. Entonces, voy a escribir una función que se llama encuentra centro y voy a trabajar con un rectángulo, el rectángulo A. No me importa ahorita darle nombres específicos. ¿Okay? Para encontrar el centro, yo necesito ubicar un punto. El centro va a ser un punto y ese va a ser el punto P. Pero antes tengo que decirle a Python que el punto P es de la clase de datos llamado punto. Y entonces, punto, la coordenada X de ese punto P es la siguiente. Recuerden que me refiero a una caja, ¿sí? Y la caja tenía una esquina. Y la esquina tenía una coordenada X. Pero ese punto era de la esquina inferior izquierda. Ubiquen qué esquina es. Bueno, pues el centro está lo ancho de la caja. No se llama caja, perdón. Dije que mi rectángulo es el rectángulo A. El ancho de ese rectángulo entre 2, porque el centro está a la mitad, y ese va a ser la coordenada. Si la esquina está en 0, 0, y lo ancho del
del rectángulo A es 100, pues es 0 más 50, y ahí estará la coordenada X del centro. Y la coordenada Y del centro va a ser el origen de la esquina, la inferior izquierda, punto Y, más la altura del rectángulo, pero entre 2 también, para que se ubique en el centro. ¿Sí? Y entonces mi función va a retornar P, y P es el centro de la caja. Miren, vean, voy a bueno, quiero que me imprima el punto, entonces esta función que aquí hice para imprimir punto, la voy a copiar y la voy a utilizar. ¿Sí? Bien, ahora sí, voy a hacer un programa principal. Programa principal. El programa principal, yo tengo ahora sí un rectángulo que se llama caja y tengo que decirle a Python que es del tipo rectángulo, ¿sí? Y que ese problema que tengo, caja, tiene una altura de 200 unidades, 200 centímetros, y que ese problema, que es un rectángulo que se llama caja, tiene un ancho de 100 unidades, 100 centímetros, 100 milímetros, como quieran, y que esa caja tiene una esquina inferior izquierda. Bueno, pero la esquina inferior izquierda no es del tipo rectángulo, es un dato del tipo punto. Y entonces sus coordenadas son caja, punto, esquina, punto X. Voy a pensar que esa esquina inferior izquierda está en el origen de nuestras coordenadas, 0. Caja, punto, esquina, punto Y también está en 0. ¿Sí? Entonces, este es del renglón 21 al renglón 26 está definido mi rectángulo, pero yo quiero saber el centro. Ahorita podemos ya adivinar, está bien fácil el cálculo. El centro de este rectángulo es 50 en X y 100 en Y. 50 a lo ancho y la mitad de 200, 100 en altura, ¿verdad? Bueno, pues entonces voy a obtener ese resultado que se llama centro y que significa enviar a la función encuentra centro mi rectángulo que se llama caja y me va a retornar este P que yo lo voy a renombrar como centro. Fíjense, si corro ahorita el programa no va a suceder. Ay, me estoy equivocando escribí mal esquina, esquina. Muy bien, otra vez F5, ahora sí. No me regresó ningún resultado porque no he mandado imprimir el punto central. Entonces, ya Python hizo el cálculo, pero ahora yo tengo que decirle imprime, función imprime punto del renglón 9, imprime mi punto que se llama centro. Es imprime, ¿sí? Y ahora sí, el renglón 29 va a mandar esas coordenadas al renglón 9 y la función imprime punto va a imprimir el centro. Vamos a ver si es cierto. F5. Otra vez lo escribí mal. Imprime punto. Muy bien, ahora sí, F5. Ahí está, 50-100. Aquí del lado derecho, como ven, acá vamos a encontrar las coordenadas del centro. Ya se nos está acabando la clase, pero por fin pude hacer un cálculo con un tipo de datos nuevos que se llama punto, con un tipo de datos nuevos que se llama rectángulo. La próxima clase voy a seguir jugando con rectángulos y con puntos. Voy a hacer que el rectángulo
se haga más ancho, se haga más alto, voy a hacer que el rectángulo se mueva, que ya no esté en el origen 0,0 y se mueva tantas unidades en X y tantas unidades en Y. Voy a hacer diferentes tipos de cálculo con rectángulos y puntos, pero vean, tratados como entidades independientes, como tipo de dato independiente. Después, cuando estén estudiando este tema con más detalle, los reto a que hagan estos cálculos con Python tradicional, sin definir la clase rectángulo y sin definir la clase punto. A ver qué es más fácil. Si echarle un poco de cabeza al definir clases o hacerlos con el Python tradicional sin clases. Entiendo si ahorita hay muchas dudas, por favor, revisen de aquí al miércoles con detalle el PDF hasta el programa que acabo de realizar ahorita, que no queden dudas de cómo se da de alta la clase, de cómo se crea el objeto, de cómo encontramos el centro del rectángulo. Vamos a hacer otro tipo de cálculos y después vamos a hacer otro tipo de clase. No me voy a quedar en rectángulos y puntos. Vamos a hacer una clase que sea tiempo, horas, minutos y segundos para hacer cálculos de tiempo. Son de los ejemplos que ahorita me acuerdo que vamos a realizar. Pero vayan encontrando la ventaja al definir clases y objetos. En Classroom ya está este PDF, van a encontrar más cosas, que es lo que voy a platicar el miércoles, van a encontrar más programas, que son los que voy a teclear el miércoles, pero por lo pronto lleguen hasta este programa de ahora que se llama Encuentra Centro, y estén seguros de que le van entendiendo lo que hemos platicado esta hora. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero es de la tarea de probabilidad. ¿Es necesario declarar la lista de datos que cuando lo importamos como flotantes? Porque no me hace los cálculos. Bueno, lo de frecuencia sí, pero ya cuando hago las mayor y menor para el rango y todo eso. Es necesario. Cuando los exportas de un archivo de texto, los exportas como cadena. Entonces es obligatorio pasarlos de cadena a flotante, si no, no vas a poder hacer cálculos. Y en los ejemplos que vimos la clase anterior, ahí por ahí debe de haber, en el video, fíjate, hay un renglón de cómo los convertíamos. Ok, a lo mejor no me fijé bien, pero gracias. Voy a checar. Es obligatorio, porque en tu archivo externo hay cadenas, no números. Entonces sí hay que convertirlos. ¿De acuerdo? Bien, creo que esta tarea hasta todo el día todavía para entregarlo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, profe, de las calculadoras mejoradas. Sí, dime. ¿Es obligatorio poner funciones? Si no le encuentras reducción de renglones de código, no. Sí, es que me tocó la calculadora básica y pues casi todas son operaciones directas. Va a ser funcional para las conversiones, pero tú toma una decisión. Ve las dos opciones, la que te genere menos renglones, ¿sí? Y ya cuando subas tu actividad en Classroom, me añades un comentario de que tú comparaste, hiciste y te decidiste por esta versión, ¿sí? Vale, profe, gracias. No es obligatorio. Es la que sea más eficiente y desde el punto de vista de menos renglones de código, ¿sí? Vale, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, voy a detener la grabación.